Hola, hola, muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Ya estamos en vivo. Creo que falta un minuto para la hora 22, así que vamos a aprovechar bien el tiempo. La idea era estar un ratito hoy con ustedes en este día viernes, en esta noche templada aquí en la ciudad de Esperanza. Por lo menos afuera está muy lindo. Estoy transmitiendo en vivo 10 horas, 10 pm aquí en Argentina. Vamos a esperar, como es de costumbre, a aquellas personas que se están ya acercando a esta transmisión. Si me pueden decir si se está escuchando bien, ya que, bueno, tuve que prender un ventilador para que aísle un poco el ruido. Estamos ya en meses en donde, bueno, distintos clubes, escuelas están haciendo sus fiestas de fin de curso, sus veladas, y bueno, tenemos un club acá cerca que está ahí con música y tuve que aislar un poquito. Espero que al menos se esté escuchando bien. Estoy utilizando un micrófono un poquito cerca con estos auriculares para que se pueda escuchar de manera correcta. Así que si ustedes me dan el ok de ahí del otro lado, ya estoy viendo que hay gente ahí. Gracias por estar. Mi nombre es Sebastián. Casi nunca me presento, pero bueno, asumo que a lo mejor si están por acá ya me conocen, pero es cierto que hay veces que bueno, esta plataforma va avisando de manera aleatoria y por ahí, bueno, como que me van descubriendo personas que a lo mejor no me han visto nunca, ni siquiera han pasado un poquito a chusmear o averiguar de qué hablo, de qué se trata. Siempre que prendo la cámara es para tratar de traerles información que considero que es relevante. Siempre hablo desde la experimentación, desde fundamentos que he logrado a través de ciertas prácticas a lo largo bueno, de muchos años, de todo este tiempo. Específicamente siempre hablo temas que a lo mejor nos interesan o conocemos bajo el concepto de espiritualidad o lo que, bueno, se está llamando ahora despertar de la conciencia. Cada cierto tiempo en esta humanidad vienen como aires de generar un cambio, sobre todo cuando ya es necesario como un reset, al menos de traer cierta información, cierto aire nuevo, cierto blanqueo, para que, bueno, empecemos de alguna manera a conectar muchas veces con esa sabiduría interna que traemos nosotros cuando, bueno, empezamos a darnos cuenta después de bastante tiempo. No hay una edad para despertar a todo esto. Estamos viendo que personas muy jóvenes ahora se están despertando, y cuando digo jóvenes, que están prácticamente terminando su adolescencia, cada vez se ve, y eso es un buen augurio, de que no digo que vengan despiertas, en realidad casi todos venimos despiertos. El tema es que todavía no tenemos una conciencia humana desarrollada como para, claro, poder sostener eso. Entramos en una contaminación que, bueno, van moldeando esas pequeñas mentes que tenemos cuando somos niños, y todo lo que tiene que ver con las costumbres, el lugar donde nacemos, lo que han aprendido nuestros padres o nuestro entorno familiar. Y después, obviamente, cuando empezamos a sociabilizar, nos vamos impregnando de ciertas cuestiones que tienden un poco a alejarnos de esa sabiduría que todos tenemos y que no está en la parte humana, sino que está arraigada a esa conexión que tenemos con nuestra parte superior, eso que conocemos como ser superior, alma, espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cada cierto tiempo entramos como en esta situación de la humanidad de colectivamente, no digo todos, pero colectivamente
hay una gran necesidad de producir un cambio, y ese cambio es a nivel de conciencia. Siempre nos han hablado aquellos que, bueno, tuvimos la oportunidad de ser curiosos desde temprana edad, aunque no entendíamos mucho la información que por ahí se nos daba, y fuimos como aprendiendo un poco a los golpes, a los tumbos, a veces adquiriendo información o sobreinformación que todavía no era adecuada para ese estado, nivel de conciencia en el que podíamos a lo mejor entender, sobre todo cuando nadie nos enseña cómo funciona nuestra mente y cómo podemos utilizar esa mente muchas veces para generar ese discernimiento, ese filtrado de información que como herramienta está, y que obviamente al no enseñarnos cómo hacer, muchas veces tomamos una información como que es certera, que es verdadera, y vamos formando ciertas creencias, ciertos paradigmas y ciertos programas que nos acompañan durante mucho tiempo. Y como decía anteriormente, cada cierto tiempo, cuando ya toda esa sobreinformación que hacen que por una naturaleza que tiene esta experiencia humana, esta parte de nosotros que de alguna manera se nos presta para poder tener una experiencia desde la fragmentación y desde el plano material, por supuesto que arraigado a todo lo que viene de alguna manera como combo en este cuerpo físico, las emociones, sentir las emociones, sentir también la dualidad, etcétera, etcétera, etcétera. En cierto momento, y como ha pasado ya en otras humanidades que han incluso habitado este planeta, la humanidad llega un momento que colapsa. Esto es una condición, digamos, natural que viene pasando hace mucho tiempo, y cuando este momento o este evento, este desenlace se aproxima, hay como situaciones que van pasando a nivel global que hacen que tengamos la oportunidad algunos de, en ese caos que se vive, de poder, de poder generar ese clic necesario muchas veces para conectar con esa sabiduría que está en, por ponerle un nombre, nuestra esencia, esa parte espiritual, esa conciencia también, o ese ser superior que está conectado a este cuerpo físico y a esta mente o a esta experiencia humana, y que aprovecha la oportunidad para buscar algún tipo de camino diferente para poder en algún momento anclarse. Pero claro, sucede que en este despertar que a muchos nos pasa, generalmente elegimos experiencias y situaciones en donde no tenemos toda la información. Tenemos una parte de la información, y generalmente es la parte más amigable, más atractiva, que en esa búsqueda, obviamente, de alguna manera elevar nuestra frecuencia, alcanzar estados a lo mejor de conciencias diferentes, estos saltos dimensionales que muchos están hablando desde hace por lo menos 3 años, se vienen hablando desde siempre, pero digo, han sido un boom, sobre todo en estos últimos 2 años, después de el año 2020, que fue una especie o una suerte de reseteo en lo que se vio a nivel global y lo que vivimos todos, al principio no entendiendo muchos lo que pasaba. Algunos a lo mejor veníamos un poquito más preparados en cuanto a situaciones que son poco comunes de poder experimentar, no porque seamos diferentes, sino que venimos como algunos preparados de antemano, despertando un poquito, y a lo mejor también siendo parte de un propósito para poder después informar, comunicar y ayudar a que más personas se den cuenta a lo mejor de situaciones que son invisibles.
En principio porque es muy complejo por ahí ver más allá o sentir más allá de los 5 sentidos físicos, en los cuales son obviamente los que imperan en la realidad material, en la tercera dimensión. Lo que ocurre que es tan fuerte esa decodificación de la información a través de estos 5 sentidos que salvo, bueno, poquitas personas, por suerte cada vez son más, y se ha producido un gran despertar de una sensibilidad que excede o va más allá de lo que ven nuestros ojos, lo que pueden escuchar nuestros oídos, lo que puede, bueno, sentir los otros 3 sentidos que tenemos incorporados, y que tampoco viene eso cuando empezamos a sentir cosas diferentes, viene con un manual de qué es lo que está ocurriendo. Muchas veces naturalizamos algo que nos va pasando al principio cuando somos pequeños, y que bueno, como dije anteriormente, el mismo sistema, el mismo entorno, al no conocer todo esto, tiende a aplacarlo. Y ahí entramos en una suerte de transición en el que vamos a tener oportunidades para conectar nuevamente con esa parte esencial que por más que pasemos mucho tiempo con esa parte alejada, siempre va a ser su propósito conectar a esta conciencia humana en principio para que después se pueda conectar su totalidad, es decir, el cuerpo. Por eso hay veces que no entendemos las situaciones que nos van pasando como humanos, y muchas veces lo podemos llevar a que es buena o mala suerte, dependiendo obviamente de la experiencia en la que estemos, y muchas veces nos quedamos en que mucho de lo que nos pasa es sufrimiento, y no entendemos que el sufrimiento es parte de la experiencia, y que muchas veces es el mecanismo, la oportunidad para salir de la incomodidad en la que estamos, pero que muchas veces elegimos quedarnos. Y en este gran despertar que están teniendo muchísimas personas ahora, para aquellas personas que a lo mejor no saben desde dónde hablo, o es la primera vez que a lo mejor me están escuchando, hace prácticamente 10 años que empecé a interesarme en cómo llegar a ciertos estados de conciencia para poder aprovechar esos estados de conciencia para poder provocar cambios en principio de manera experimental en mi experiencia, en parte de rasgos de mi personalidad, de situaciones que iba teniendo y que no me resultaban nada cómodo, y algo interiormente decía que bueno, podía haber una manera de cambiar, es decir, que nosotros podemos elegir cuál obra de teatro, el personaje que queremos de alguna manera interpretar en esto que llamamos vida, o por lo menos experiencia humana. Y que a lo largo de este tiempo, de muchísimo tiempo, se me fue dando la posibilidad de, al buscar información diferente a la que ya tenía, porque todos tenemos algún tipo de situación de curiosidad que va más allá de lo establecido, va más allá de lo estandarizado, normalizado, y que muchas veces tiende, o por lo menos en mi experiencia y lo que puedo ver en niños a lo mejor que están cercanos a mí, que hay cierta curiosidad con esa parte muchas veces que no se entiende y que incluso movilizan situaciones no solo sensoriales, sino a nivel de emociones, ¿sí? Y que tienen que ver, o que han tenido que ver en mi experiencia, con buscar algún tipo de información de eso que no es tangible. ¿Qué quiero decir con esto? De eso que los 5 sentidos no podían decodificar. Entonces, a lo largo de muchísimo tiempo, de eso que puede resultar, que quizás se han hecho también ustedes, como eso que podemos denominar preguntas existenciales, considero que muchos en algún momento se las hacen. Es tan impresionante el ruido de lo que aparentemente es normal y natural, que obviamente
muchas veces ese ruido nos aturde, nos lleva durante mucho tiempo, o lleva a personas durante mucho tiempo ni siquiera preguntarse si hay algo más allá de nosotros, si hay, por ejemplo, una vez que termina la vida física, hay algo más, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera se nos ha conducido a esta humanidad a tener la información como toda desparramada, toda fragmentada, porque considero que es parte también de la experiencia. Es como ese juego, acá le llamamos rompecabezas, ¿sí? Que tiene muchísimas piezas. Hay juegos, digamos, que tienen miles y miles de piezas. Es como que se nos da la experiencia humana en una gran mesa con todas las piezas de ese rompecabezas desparramado. Y de alguna manera, con tiempo, con atención, con voluntad, tenemos que ir encastrando las piezas hasta que, obviamente, podemos resolver este asunto. De alguna manera la vida es un poco eso, es venir a juntar piezas y empezar a encastrarlas, pero no tiene sentido si alguien viene y encastra las piezas por vos. El sentido está, o el desafío está, y es parte del propósito también de tener una experiencia fragmentada en un cuerpo físico, en una mente física, teniendo total percepción de desconexión con todo lo que nos rodea. Es una experiencia, digamos, cuando empezamos a reflexionarla, muy potente, porque esa parte esencial que todos tenemos, o gran parte de la humanidad tiene, aunque a veces, repito, esté muy alejada, y ahí es donde entramos en situaciones que muchas veces nos llevan a experimentar experiencias verdaderamente muy oscuras a nivel mental, emocional y físico, donde estamos a una suerte de deriva en donde no sabemos qué tipo de personaje somos, o creemos que somos un personaje que después terminamos, bueno, dándonos cuenta de que era como que estábamos en la corriente y éramos llevados por esa fuerza, esa gran fuerza que tiene esa corriente, y que de alguna manera, bueno, por una cuestión también de permanecer, de encajar, de sentir la aprobación, de sentir muchas veces el afecto, decidíamos, o a lo mejor decidimos, o a lo mejor están decidiendo tener un rol para llamar la atención, ¿sí? Un poco eso. Y de la misma manera que nosotros podemos llamar la atención para afuera, utilizando este ejemplo o esta percepción, o analizando este concepto, nuestra esencia en este tiempo, esa parte espiritual, nos está llamando la atención con muchas cosas para que de alguna manera podamos empezar a, al menos, empezar a caminar esto que llamamos despertar de la conciencia o el camino espiritual. Que, como suelo aclarar muchas veces, no solamente cuando hablo desde aquí, sino en las charlas que doy, o en los talleres, en las formaciones, o cuando tengo la posibilidad de guiar a alguna persona en alguna sesión, que también dentro de lo que he aprendido, y porque muchas veces también puede venir este cuestionamiento que es válido, y es parte del uso de la libertad que tenemos para cuestionar, para usar, y eso está perfecto. Ahora muchas veces, entendiendo cómo funciona nuestra mente, empezamos a cuestionar, que en realidad es un mecanismo un poco disfrazado de defensa, es decir, muchas veces como esa información nueva que está entrando, que alguien está diciendo, muchas veces tiende a generar un tipo de movimiento en nuestra creencia, en nuestros paradigmas, en donde, claro, hay parte de nosotros que todavía no entendemos, que somos como, o funcionamos con distintas partes, incluso en una sola mente, o lo que podemos entender como mente humana, y esto es algo que no se nos explica, salvo, no se nos enseña, salvo que, bueno, en algún momento se nos dé curiosidad por empezar a incursionar
en lo que es la mente, sus estados, las interacciones que tiene con el cuerpo, incluso teniendo esta curiosidad y esta posibilidad de oportunidad de obtener un poquito más de información, ocurre que todo está tan preparado para darnos una información que está sesgada, es limitada. Es decir, que por ejemplo aquellas personas que empiezan a tener curiosidad de conocer la mente, la psique y todo lo que está relacionado con esta, y hacen carreras como por ejemplo psicología, que pueden después derivarse en psiquiatría y todas estas cuestiones, muchas veces también se sesga la información, porque en realidad esa base, como funciona la mayoría de las estructuras en las que nos brindan el conocimiento, ese conocimiento es un conocimiento que está muchas veces, o en la gran mayoría, por lo menos de los organismos que nos dicen qué es lo que es verdad, qué es lo que es lo que necesitamos para que sea importante o relevante, para obviamente después poder ayudar, guiar, asistir a alguien que, por ejemplo, en este caso, a través de lo que es la psicología y la psiquiatría, digamos, podamos utilizar eso aprendido. Pero sin embargo, todo lo que no está dentro de una estructura que es racionalista, mecanicista, que tenga que sí o sí ser comprobada, cuando ya sabemos muchos que estamos en esto, que no todo de lo que aparentemente tiene un aval, un rigor científico, está demostrado en un laboratorio. Sin embargo, porque alguien en algún momento que fue relevante, que fue importante para ese momento de esta humanidad, dijo esto es así, y por obviamente que como hay, todo está conectado a intereses, sin duda que hay una suerte de control de esta humanidad, no solamente de seres humanos que están a un nivel, digamos, de poder tomar decisiones, y que realmente lo hacen y que muchas veces ciegamente los países, los gobiernos acatan. Por suerte hay un cambio de paradigma y se están dando en naciones que son muy importantes. Una de ellas es, por ejemplo, los Estados Unidos. Bueno, a nosotros también nos toca un poco de cerca porque este nuevo gobierno que entró también está muchas veces mostrándose, por lo menos en la vereda del frente, en lo que tiende a llevarnos a un poco más de control. Estoy hablando de lo que es la Agenda 2030, vamos a ponerlo así, porque sabemos que también estas plataformas, cuando vamos directamente a hablar de cosas específicas, sorpresivamente pasan cosas, es decir, desaparecen los videos, empiezan a pasar cosas con la transmisión y todas estas cuestiones. Obviamente que estoy hablando desde una perspectiva con a lo mejor un nivel de información que no es el común, y por eso trato de poder dejárselos siempre desde la intención de que tengan un poco algunas piezas más desveladas o dadas vuelta, para que ustedes mismos puedan empezar a armar ese complejo y gran rompecabezas que muchas veces lo es todo nuestra experiencia, pero nuestra experiencia también está relacionada directamente con todo lo que está afuera y todo lo que podemos utilizar para en algún momento provocar de alguna manera este despertar, este clic necesario para que entremos a lo mejor por al principio muy poco tiempo en un nivel de conciencia superior al que muchas veces está nuestra mente ordinaria, que está generalmente sumergida y aturdida en todo ese ruido, en toda esa corriente, y que muchas veces está disfrazada de felicidad. Se nos ha vendido que tenemos que buscar, tenemos que encontrar, tenemos que hacer lo imposible por encontrar ese estado de felicidad.
Y generalmente se nos ha dicho, se nos ha educado que la felicidad está cuando tenemos resuelto prácticamente todo lo que implica a un bienestar a nivel material. Y con esto no simplemente o no, no solo, mejor dicho, es la parte económica, sino tener un cuerpo físico que esté sano, que responda, que pueda cognitivamente estar bien a nivel mental, que podamos tener buenas relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que incluso con todo eso que se nos ha vendido, que ahí está la felicidad, sabemos que cuando llegamos a ciertas metas que nos proponemos, siempre va a haber una meta más adelante. Y nunca estamos realmente en ese estado, en ese momento de felicidad. Podemos tener sí situaciones de, de vivir estos estados, pero son efímeros, son muy cortitos, duran muy poco tiempo. En principio porque tampoco nos han explicado qué es la felicidad. Siempre que hablo con personas cuando tienen algún tipo de meta, quieren provocar algún cambio, siempre me gusta preguntar, bueno, esto por ejemplo, hablando de la felicidad, ¿qué es la felicidad para vos? Es una pregunta que parece muy simple, pero que muy pocas personas pueden contestar. Porque una persona me puede decir, bueno, felicidad para mí a lo mejor es estar no solamente bien de salud, sino estar bien económicamente y a lo mejor poder comprarme mi casa, o poder irme de vacaciones, o poder de pronto, a lo mejor esa parte ya la tengo, y buscar a alguien que realmente me valore y me quiera, por ejemplo. Y muchas veces no tenemos todo eso al mismo tiempo. Y ese es parte del mecanismo en el que venimos también, ¿no? A existir, a experimentar. Porque si no sería muy fácil. Y hay personas que realmente tienen todo. Hay personas que realmente tienen todo. O sea, eh, cualquiera de ustedes puede imaginarse, haciendo un ejercicio rápido de imaginación, imaginarse a alguien que para ustedes creen que tienen todo lo que ustedes querrían tener para estar felices. Y les puedo asegurar que son las personas que muchas veces más solos están, más inseguridades tienen. El otro día escuchaba un reel de este tenista, bueno, que es argentino, que ahora está fuera de las canchas, pero bueno, estuvo en torneos de elite, estuvo codeándose con tenistas del primer nivel, teniendo también fama, teniendo también dinero, yendo bueno, a los lugares donde ocurren todo esto, siendo entrevistado. Y nosotros pasa también en algunas partes del mundo, pero esta sociedad, la Argentina, tiende rápidamente eh, a idealizar, cuando vemos claro lo superficial, lo que está en la superficie, de esas personas que, claro, tienen todo y quiero parecerme a eso. Este reel es parte de una entrevista, obviamente, que estaría bueno verla. Este chico del Potro, este tenista, que hoy, bueno, está transitando algunas situaciones a nivel de articulaciones, no sé si son las dos piernas, pero es una rodilla, y que realmente él decía, ¿no? En esta entrevista, que bueno, yo creí que era una persona fuerte, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico. De pronto estaba jugando un gran slam en una final con Federer, Nadal y bueno, todos estos cracks de ese deporte. Y realmente hoy lo único que quiero es llegar, primero poder manejar mi auto y poder llegar las 2 horas creo que es de Tandil, que tarda desde Capital o Buenos Aires hasta ese lugar, sin tener que parar porque siento mucho dolor en mis rodillas. Fíjense cómo a veces esa idealización de lo que es la felicidad termina cayéndose como una casa de naipes, ¿sí?
Entonces, el propósito de esto, porque siempre que empiezo a hablar, obviamente que surgen otros temas, y un poco lo que había puesto en las historias y en un reel que hice, qué es lo que estoy viendo desde hace mucho tiempo y lo que me permite desde lo que he aprendido y desde la información que me ha llegado, pero no solo es una cuestión de percepción, de concepto, de idea o de creencia que pueda tener, sino que es algo que vengo observando desde hace mucho tiempo en esto que se ha puesto de moda, como se suele poner, se ha puesto de moda a lo largo de esta humanidad un montón de movimientos, de situaciones que tienden a absorber muchísima cantidad de mentes, absorber en ese afán de cambio, digamos, lo que impulsa a uno a cambiar es buscar siempre esa conexión con el bienestar, esa conexión con el bienestar que muy lejos está de lo que nos han dicho que era. Y claro, como no se nos da toda la información y como esta información suele llegar cuando ya nos hemos tropezado muchas veces, cuando nos hemos chocado contra la pared un montón de veces más, y cuando muchas veces llegamos a una situación que es límite, ¿sí? Es límite, que no fue, por ejemplo, en mi caso, pero ha pasado y está pasando mucho y posiblemente les esté pasando, les haya pasado a algunos de ustedes. Tuve como un acercamiento a ese lugar, no desde la dimensión, no puedo compararme, digamos, con una persona que realmente a lo mejor quiere quitarse la vida, por ejemplo, porque está obviamente sumergida en un estado de vibración, en una oscuridad a nivel mental y emocional que no ve otra salida. Y que muchas veces en ese llamado de atención, que es el intentar quitarse la vida, es poder llegar a un momento en donde ha tenido oportunidades antes y quizás con esas expectativas que se había de alguna manera formado, esa parte de su mente, no habían sido realizadas, y tiene que ver casi siempre con lo afectivo. Aquellos que estudiamos, no solo que estudiamos esto, sino que ayudamos a personas que han estado en estos estados, entendemos que hay un vacío, y el vacío siempre se va a buscar llenar con algo. Más allá de las decisiones, que son siempre, y esto también hay que entenderlo, siempre son individuales y son respetables, más allá de que obviamente si estamos transitando a nivel familiar alguna situación de estas, que puede ser de estas o puede ser cualquier otra, desde el detalle más mínimo que muchas veces pasa desapercibido hasta algún desenlace que tenga que ver con empezar a dañarse. Y empezar a dañarse no siempre es tomar una decisión rápida y drástica y muy valiente muchas veces, porque hay que tener eso que tienen los hombres y las mujeres para tomar una decisión de esta. ¿Sí? Hay que ser muy valientes para o estar en un estado de oscuridad muy grande para tomar una determinación como esta, pero de alguna manera aquellas personas que empiezan a perderse en ese camino o en esa búsqueda de despertar a la conciencia o de ese despertar espiritual, se pierden en un camino bastante oscuro y empiezan a ver situaciones de desequilibrios. Es como un suicidio. Bueno, yo no sé si esta palabra se puede decir, en YouTube creo que no se puede decir, o se puede decir, pero hay se infringe alguna ley, no sé en Instagram, vamos a probar. Volviendo al tema, es como cuando entramos en ese camino un poco de perdidos, empezamos a lentamente a ir suicidándonos.
porque, digamos, desatendemos nuestra salud mental, desatendemos nuestra salud emocional, nuestra salud física. Muchas veces entramos en desequilibrios, en excesos, y eso se ve, digamos, por casi todos lados, en los entornos, en las relaciones, en la alimentación, en lo que meto a mi cuerpo, en el nivel de mis pensamientos, y que lentamente lo que estamos haciendo es alejarnos de nuestra esencia. Lo que muchas personas no saben, por eso es muy fácil muchas veces desde el afuera dar algún tipo de instrucción, de consejo para que una persona salga de ahí. Bueno, les puedo asegurar que no es nada fácil cuando una persona entra en este lugar, en principio porque está en un estado de vibración. Y en esto tenemos que hablar de la energía, sí o sí, tenemos que empezar a entender los conceptos de energía, de vibración, de frecuencia, porque más allá de que no podamos ver la energía, lo que nosotros somos es una sumatoria de vibraciones diferentes, de elementos, de estructuras atómicas, de átomos que están formando a través de uniones específicas, todo lo que nosotros vemos, pero no solo lo que somos nosotros, todo lo que está fuera de nosotros, todo lo que percibimos, desde este simple teléfono hasta la luz que me está alumbrando, digamos, todo es energía, y esa energía tiene una vibración. Y en los estados que generalmente estamos, en lo que muchas veces se suele llamar la experiencia, tiene un dicho, es una transición oscura del alma, que en realidad es solamente una manera de entenderlo. Deberíamos empezar a revisar muchísimos conceptos, porque sobre todo cuando asociamos a lo espiritual, el alma no transita en ningún momento, la noche oscura del alma, así se llama, o lo que se suele decir, el alma no transita oscuridad, el alma es una parte que está conectada a nosotros, que está totalmente abstraída de lo que podemos entender como dualidad, lo que vivimos nosotros aquí en tercera y en cuarta dimensión. El alma está a un nivel de vibración que, si pudiéramos todos sentir el nivel, o acercarnos a sentir el nivel de vibración de nuestra alma, es lo que muchas veces nos cuentan personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, cuando están en ese lugar, o acercándose a esa, no es la misma dimensión, pero es lo que sería la parte superior de la cuarta dimensión, que ahí está como vecina a lo que es la quinta dimensión, en principio, en donde están la mayoría de nuestras almas. Sabemos que hay almas que vienen de dimensiones un poco más elevadas. Generalmente son almas que vienen con un propósito específico, ayudar a esta humanidad en este momento. Han venido todo el tiempo, digo, pero específicamente en este momento. Algunas han encarnado hace 30, 40 años, otras son muy nuevitas, y que tienen cierta facilidad para al menos generar atención, ¿sí? Y bueno, hay diferentes tipos de, a ver cómo llamarlo, no me gusta la palabra dones, pero diferentes mecanismos, dependiendo también dónde se ha originado el alma, qué frecuencia o vibración tiene, y cuánto es el tiempo que va a estar dispuesto en la experiencia humana para que pueda venir a transformar algo, ¿sí? Esto que les hablo, que muchas veces puede parecer, no digo loco, porque ya hay niveles de locuras o de información que son realmente bastante más locas que esta. Hoy esto es, si bien a veces a lo mejor cuesta un poco entender, ¿sí?
sobre todo personas que no tienen esta información o que no han tenido experiencia con esa parte espiritual, para mí es de alguna manera fácil decirlo y tratar de comunicarlo, porque no solo he tenido experiencias de estas numerosas, pude en algún momento estar sintiendo las dos partes, es decir, la parte oscura, con todo lo que pasa ahí, con todos los seres que también están ahí, en esa oscuridad, en esa parte invisible, siendo parte también de nuestra experiencia humana desde el punto de vista de la interferencia, y es un poquito eso lo que quería hablar un poco hoy, pero comprenderán que antes de muchas veces de dar cierta información hay que hacer un contexto. Entonces hablo desde este lugar que me ha permitido lo que es poder entender lo que son los otros estados de conciencia con los cuales cuentan los seres humanos y que podemos utilizarlos, y que tampoco nos enseñan a cómo utilizarlos, porque claro, ahí generalmente reside el gran poder que tiene el ser humano, es decir, esa parte espiritual conectada a una parte material, a esto que podemos entender como parte humana, y que puede utilizar esa sabiduría y esa energía para producir cambios a veces muy rápidos en situaciones que desde simplemente lo aprendido, y miren que hemos tenido miles y miles de años de esta humanidad, lo aprendido con todo el avance que ha habido en la ciencia, en la tecnología, todo lo que se ha aprendido, lo que se ha dado a nivel de información, de conocimiento, todavía ni siquiera eso alcanza para cuando uno empieza a entender cómo funcionamos y que tenemos otras partes de nosotros interaccionando en otras dimensiones y que están conectadas a esta y que podemos utilizarlas al principio, como digo siempre, para poder armar nuestro rompecabezas. Cada rompecabezas es único, es individual. Yo no puedo armar un rompecabezas de otra persona. Lo que se ha generado a lo largo de estos tipos de situaciones de reset que se han venido dando en esta humanidad, nunca se han dado o no hemos vivido este tipo de reset. Es un reset bastante más complejo, pero que tiende a eso, a que puedan despertar a otro tipo de información. Dimensionen por un momento lo que fue el año 2020, que por primera vez a nivel planetario, a nivel global, se paró casi, vamos a arriesgar un porcentaje, no me gusta hablar de número, pero un 90% de la población mundial. Eso no había pasado nunca en la historia de esta humanidad. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido que todos al mismo tiempo parar absolutamente casi todo. De hecho, algunos lo ven, incluso los que están también divulgando este tipo de información, algunos lo ven como que fue negativo, que fue de alguna manera organizado, que fue un plan que se ejecutó porque hay intereses de ciertas élites o ciertas sociedades, no son sociedades en realidad, vamos a llamarlas logias, que obviamente tienen un interés para generar más situación de caos, de pobreza, de falta de alimento, de enfermedades para esta sociedad, porque es más fácil para manipular los que queden de esa sociedad. No descarto esto, en principio también hay esta parte, pero el que pueda ver solo esa parte y no pueda dimensionar que hay un propósito superior que utiliza oportunamente situaciones humanas para un fin mayor, obviamente que van a tener una parte de la historia o una parte de la información. Y es como tener la mitad del rompecabezas, no lo vamos a terminar de armar nunca. Por más que un puñado, que podemos ser miles de personas que estemos tratando de divulgar, de informar un poquito
teniendo, no digo toda la otra información que falta, pero por lo menos entendiendo cómo podemos empezar a jugar este juego de alguna manera, y que en esta comunicación, o en este sentir de comunicar, de aportar algo, obviamente necesitamos a alguien que esté del otro lado, como suelo decir siempre, y como suelo decir a veces en los talleres que voy a dar, y ya un poco lo anticipo, que la única manera que yo o que la información que tengo que dar se corte es que no tenga atención del otro lado. Esa es una manera que tenemos algunos de obviamente no gastar atención y energía de voluntad al cohete, ¿sí? Porque muchos, sobre todo en este momento, están queriendo tener esta información, porque se les ha vendido y se les ha generado en una vieja receta, en la misma receta de siempre, que tiende a ser un cambio de paradigma o de creencia, pero voy a poner un ejemplo, digamos, que lo van a poner a entender, porque muchas de las personas que están consumiendo todo lo que tiene que ver con el despertar de la conciencia o el despertar espiritual, estoy casi seguro que en un alto porcentaje han pasado de buscar ese camino a la espiritualidad a través de los dogmas de las religiones. Y en un gran porcentaje personas que consumen todo lo que, por ponerle un nombre, alternativo a lo establecido, y que muchas veces es juzgado como pseudocientífico, con suerte, porque muchas veces lo hablan de supercherías, de cosas que no tienen fundamentos, y que, bueno, obviamente desde ese lugar nunca va a ser aceptado, porque lo que tampoco saben esas personas que muchas veces defienden a la ciencia con uñas y dientes, no se dan cuenta que ha sido parte también de un adoctrinamiento. No digo que la ciencia esté mal, no digo que haya que experimentar con todo esto, de buscar el bienestar también desde ese avance tecnológico. Pero bueno, nos estamos dando cuenta, y es un ejemplo que suelo poner. El otro día en una pequeña charla, digamos, de amigos, hablaba un poco de esto, porque muchas veces las personas que defienden a la ciencia y de que dicen de que todo lo que muchos hacemos, o a lo mejor informamos, no tiene un aval científico, muchas veces nos dicen que antes, y con el afán de obviamente defender su postura, que está perfecto que la defiendan, porque tampoco se trata, o por lo menos no es mi caso, de tratar de convencer a nadie, sino dar cierta información que te puede servir como me ha servido a mí, y hablándolo desde un lugar en donde obviamente desde esa estructura que muchas veces tienen profesiones, actividades, ciertas prácticas que vienen obviamente de la rama de la ciencia, no la van a tener, pero que no es el fin tampoco de convencer, sino de aportar, ¿sí? Después que cada uno haga con esa información lo que quiera hacer, como suelo decir siempre. Me fui un poquito por las ramas, pero muchas veces los que defienden desde ese lugar, y hablando de la medicina sobre todo, nos dicen, claro, hace, no sé, no mucho, 100 años, digamos, el porcentaje de longevidad, obviamente que estaba a lo mejor, no sé, no vivía hace 100 años. Hay personas que todavía, si acá en Esperanza tenemos al menos 1 o 2 personas que han pasado incluso los 100 años, pero que, bueno, uno de los fundamentos que utilizan, que hace 100 años o más, el humano, el hombre, vivía muy poco, digamos, y tal es así que cuando vamos a ver fotos viejas de hace, no sé, 50, 60 años, yo recuerdo verlo a mi padre a los 50 años, y por ejemplo verme a mí teniendo 51, o sea que hay un cambio radical. Si nos vamos
mucho más atrás en el tiempo, posiblemente una persona de 30 años hoy se vea como una de 60. ¿Sí? Y eso incluso creo que también hay algunos reels en las redes. Si nos vamos más atrás, claro, antes, a lo mejor, mucho más atrás, 100 años, 150 años, 200 años, a lo mejor los seres humanos vivían 40 o 50 años y eso era, digamos, su edad promedio como para tener toda una experiencia. Y, y esto, digamos, en el afán, muchos de estos que defienden, ¿no? Dicen, hoy un ser humano, hace poco se hizo un estudio y creo que la media está en 80 años, 77, 78, algo así, casi 80 años para redondear. Es decir que pasamos prácticamente a vivir casi el 100% de lo que supuestamente se vivía hace 150, 200 años. Pero mi pregunta es, ¿cómo está esa persona que llega a vivir los 80 años? En general, habrá casos, es decir, ¿cómo está? ¿Cómo llega? ¿Llega a un nivel cognitivo bien? ¿Llega a un nivel físico bien? ¿Llega en una situación emocional bien? ¿O vive en una situación de estrés permanente? Posiblemente esté afectado por 2 o 3 o 4 síntomas o enfermedades, posiblemente no tenga gestión de emociones, posiblemente a nivel cognitivo ya no esté totalmente, porque hay personas que digamos que están, pero que ya desvaríe, que ya entre en situaciones de, no digo bueno, situaciones seniles, digamos que seguramente a todos nos van a tocar, pero digo, sin decir que no está bien vivir más, porque aparentemente muchos tienen como meta vivir muchos años, pero digo, ¿a qué costo? ¿Sí? En momentos podemos ser incluso una carga para las personas que están alrededor nuestro. Y digo, ¿y cómo hemos transitado esa vida? Realmente cuando lleguemos al final, no hace falta, digamos, tener 80 años, pero a lo mejor los podés tener o te podés estar acercando. Pero digo, si en este momento tengas la edad que tengas, es un ejercicio, decís, che, ¿yo realmente soy feliz o todavía me falta alcanzar la felicidad? En principio entender también qué es el estado que buscamos muchas veces con eso que ciertas prácticas y ciertos cambios de paradigma, como decía ahora, te lo están ofreciendo sin que vos te des cuenta, como que esa formación nueva, esa herramienta o ese ritual nuevo o esa sanación o ese encuentro o ese retiro, porque hay que ser, digamos, honestos en esto. Te están muchas veces vendiendo algo que muy pocas veces se dan en esos encuentros, ¿sí? Y que estoy muy familiarizado con eso, si bien no he ido a muchos encuentros, pero de pronto por lo que hago y en el entorno en que me muevo y desempeño, estoy a lo mejor desde otro lugar relacionándome con muchas personas que consumen estos encuentros y que lo vienen haciendo desde hace muchos años y lamentablemente no les ha solucionado al menos lo básico para que puedan de manera individual empezar a muchas veces dejar de que toda esa falsa expectativa que se genera muchas veces en nombre de la luz, de lo espiritual, desde el amor, desde el bienestar, desde la sanación, y que muy pocas veces se da en estos retiros, no solamente que no se da, sino que vuelven totalmente más desequilibrados o movilizados que antes. Porque todo este tipo de situaciones que no descarto que tengan buena intención. Es más, conozco a terapeutas que
que son facilitadores y los conozco y sé que tienen la mejor intención del mundo. Lo que pasa que muchas veces les falta información. Les falta información de que esta corriente también, como lo han sido todas, como lo ha sido la religión en su momento y lo sigue siendo, más allá de del conocimiento, de la intención que pueda tener alguien, obviamente que como vivimos en una dimensión donde hay dualidad, donde hay luz, hay oscuridad, la oscuridad va a hacer todo lo posible para que no conectes con tu esencia. Por eso muchas veces desde bajadas de línea, desde información que ha venido, sobre todo de otros seres o entidades que a través de alguna persona, no sé, han bajado, han canalizado esta info como, no sé, signos de luz o no sé, de los más diversos nombres, porque también hay un montón, ¿no? Y estamos viendo y algunos estamos alertando, no estamos diciendo que no lo hagas o que dejes de hacer lo que quieras hacer, estamos dando un poquito más de información porque sabemos que cuando vamos a revisar situaciones que van más allá del estado ordinario de conciencia, cuando uno entra en una conciencia que es superior a la mente ordinaria, esa conciencia, y lo puede hacer cada uno de ustedes, puede ver todo lo que es invisible a la percepción o a los 5 sentidos físicos, y puede ver cómo en este tipo de prácticas, sobre todo cuando se piden, se invocan asistencias, que muchas veces, vuelvo a repetir, desde una buena intención, porque se han aprendido o les han enseñado que a lo mejor ciertos tipos de prácticas necesitamos pedir autorización o asistencias a determinados seres. Esto lo ha hecho la religión. A ver, la religión, por lo menos la cristiana, la que viene de la rama del cristianismo, si bien todas se desprenden de, cuando uno va a investigar las religiones, al menos las 3 que son las más, después las otras son ramificaciones, las 3 que son las que más adeptos han tenido y siguen teniendo a lo largo de, bueno, de todo el planeta, sabemos que todas salen desde un solo, si se quiere, profeta o ser que en un momento, en una comunicación que tuvo con unos supuestos dioses, se le dieron las bases para que de alguna manera se empezaran a formar las religiones, en donde obviamente el hombre después, según sus intereses, generalmente mezquinos, egoístas y de control, le fueron dando matices y obviamente hoy está colapsando por todos lados, por lo menos la que más fresca tengo, que es la cristiana o la católica, digamos, apostólica romana, pero en realidad están colapsando un montón de religiones. Entonces, en este afán, como decía anteriormente, de buscar naturalmente, porque nuestra esencia, el alma se acerca, cuando tiene la oportunidad lo hace, generalmente lo hace con cada uno de nosotros que tenemos esa parte, cuando apagamos la mente consciente, cuando salimos de la realidad material, y esto se da en lo que llamamos relajación o descanso. Por eso aquellos que nos encargamos durante mucho tiempo de estudiar y experimentar con los estados de conciencia, podemos rápidamente muchas veces determinar si eso que se le está pidiendo asistencia por un programa, un lineamiento, una estructura que se les enseñó a esos terapeutas, a esos formadores, de que es así y de que cuestionar eso está mal, porque ¿cómo vas a cuestionar a una disciplina que hace muchísimos años, que es una de las primeras que entró a través de lo que fue la filosofía oriental, que es el manejo de energía? Ya saben qué herramienta utiliza la imposición no física de manos, pero sí a nivel energético, y es una de las que primero caló muy profundamente y ha entrado a Occidente, y que hoy muchas personas creen que todo eso es bueno, y no es bueno todo eso.
En principio porque les falta este tipo de información que cuando vamos a las bases de los primeros que empezaron a divulgar todo este tipo de herramientas que se ponen de moda hoy, que se han puesto de moda antes con otros nombres, cuando vamos a ver quién trajo esa información, y bueno, ahí mínimamente hace ruido porque casi el 100% de todas estas informaciones vinieron de seres de otros planos, pero no solo desde la parte holística, espiritual o alternativa. El mismo Tesla, nosotros hoy estamos disfrutando un montón de avances tecnológicos y de aparatos gracias a Tesla. El mismo Tesla era asistido por otros seres de otros planos. Y cuando hablo de seres de otros planos, como el ser humano vive en un estado de dualidad, más allá de que tenga su parte espiritual que esté apartada de esta dualidad, es blanco de manipulación de seres o entidades que muchas veces se hacen pasar por eso que inocentemente y me apareció un cartelito que estoy en modo de descanso, así que bueno, ya me voy a ir alejando un poquito. Volvía, inocentemente, y muchos facilitadores y muchos terapeutas, y tuve la posibilidad y me ha permitido poder hacerles terapias de hipnosis regresiva a muchos terapeutas que mueven a muchas personas que van buscando esa felicidad, ese estado de paz, ese estado de armonía, y muchas veces no saben que están siendo utilizados a través de esos terapeutas que son captadores. Vuelvo a decir, no lo hacen conscientemente porque ni siquiera tienen esta información, porque ellos creen que eso que han aprendido y que les han enseñado viene desde la luz. Y no digo que la herramienta venga desde la oscuridad, porque todo puede ser utilizado a favor de la luz o de la oscuridad, ¿sí? Como me ha tenido que atender, digamos, casos terapeutas que utilizaban esta suerte de técnica, ¿sí? Que se conectan y a través de esa energía universal, ustedes saben de qué hablo, a través de las manos van como armonizando. Esto está muy de moda, se hace incluso hasta en sesiones de masaje se hace, porque también no digo que no esté bien fusionar. Teniéndole toda la información podemos fusionar. Todas estas herramientas, y hay innumerables, y vamos conociendo, se nos dieron en principio para que las trabajemos en nosotros mismos. Y hablo de tarot, voy a poner nombres también, así soy un poco más claro. Hablo de péndulo, hablo de Reiki, hablo de constelaciones familiares, hablo, bueno, de todo lo que sea. De todo lo que sea, incluso hasta de masoterapia, de masajes. Porque si el que está facilitando la herramienta no ha trabajado lo suficiente en sí mismo, y les puedo asegurar que la mayoría no ha trabajado porque les falta cierta información, que es la que algunas personas estamos dando, de que hay entidades que nos han interferido no solamente en esta experiencia, sino que vienen interfiriéndonos de experiencias anteriores. Y hasta que no vayamos a trabajar internamente con cada uno de nosotros, entendiendo que hay una posibilidad de que estemos interferidos en esto, incluso sería muy largo hablar de todo esto, pero hay personas que con métodos científicos se han dedicado, lo voy a nombrar, así lo pueden buscar, porque muchas veces dejamos también, ¿no? Para aquellas mentes que todavía no están abiertas, dicen, sí, nombran la ciencia y después no nombran las fuentes. Bueno, lo pueden buscar. Corrado Malanga es un químico italiano que a lo largo de más de 30 años, utilizando
métodos de llevar a las personas a otros estados de conciencia, empezó a tener todo este tipo, en principio, de interferencias que tienen que ver con lo que antiguamente todavía se llamaban extraterrestres, ¿sí? Que hoy sabemos que si bien existen seres extraterrestres, también existen seres que no son físicos o no tienen cuerpo físico como nosotros, y que pueden no solo venir de otras dimensiones, sino que pueden interaccionar con la nuestra, o que pueden interaccionar con la que nosotros también estamos, que es la dimensión astral, lo que conocemos como cuarta dimensión. Entonces, tratando de resumir esto, y espero que haya sido claro, por supuesto que esto es apenas un poquitito. Es más, en la formación que he escrito de hipnosis regresiva y autohipnosis, que cada tanto suelo enseñar, es como el último módulo, porque necesitamos cierto manejo de información previa, pero estamos en un momento en que la información hay que darla, y después, si te resuena, que vos puedas buscar más información. Y volviendo a esto, por eso digo que no todo, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, más allá de que te estén mostrando el oro, más allá de que vos veas fotos de gente abrazándose, gente que está en una supuesta bienestar, que no digo que no pueda ser, porque también sabemos que hay seres que pueden incluso aumentar tu frecuencia a nivel energética para que vos percibas estados de bienestar, incluso de éxtasis, y después, cuando todo eso termina y cuando ellos quieren, simplemente pueden también bajar tu frecuencia, tu vibración, y ahí nos empezamos a dar cuenta, y es un tip que suelo decir, sobre todo aquellas personas que consumen recurrentemente retiros, rituales, círculos de meditación, de sanación, de lo que sea, porque en esto hay una gama casi infinita de prácticas y alternativas, incluso algunas bastante peligrosas, que es con consumos de ciertas sustancias que tienden a producir alteraciones en la conciencia. Cuando digo alteraciones, no me refiero a que sea algo grave. Todos tenemos alteraciones todos los días de nuestra vida. Tal es así que lo que no conocemos, que al menos tenemos 5 estados en los que por una cuestión de frecuencia nuestro cerebro está. Esto es medible y explicado y súper estudiado por la ciencia. En estos 5 estados muchas veces vamos perdiendo conciencia, como solemos hacer cuando, por ejemplo, tomamos alcohol, cuando nos fumamos algo, cuando nos inyectamos algo, cuando vamos a algún tipo de retiro, que tomemos algo que muchas veces, venga o no de lo natural, nos va a producir estados alterados de conciencia, en los que obviamente tenemos experiencias. No digo que esté ni bien ni mal, sino que muchas veces, como hoy se puede, cualquiera que pueda pagar un retiro, un encuentro, puede acceder a esto, y más allá de que te hacen firmar un deslinde de responsabilidades, que bueno, considero que está bien, porque uno como facilitador a lo mejor no sabe con qué persona está viniendo. Lo que es complejo es que si todavía tu mente no está preparado para cierto tipo de información y estás buscando un atajo, estás buscando de alguna manera forzar o adelantar el tiempo para que te venga una información que a lo mejor obviamente te pueda ayudar a resolver alguna situación que estás pasando, y no estás preparado, es muy probable que puedas tener alguna consecuencia que no esté tan buena.
que puede ser de las más diversas, porque cada uno es un mundo, imagínense con lo que pasa acá adentro. Lo que sí es cierto, y también algunos sabemos, que este tipo de sustancias que tienden a eh, generar alguna alteración, siempre van a resonar de acuerdo, y vuelvo al concepto de la energía, que estaría bueno que lo puedan empezar, si les resuena, a investigar un poquito más. No es tan complejo entenderlo, al menos, de cómo funciona la energía y cómo a través de la frecuencia que nosotros estamos de alguna manera proyectando, es como muchas veces estas sustancias nos afectan. Si estamos en un equilibrio, es muy probable que tengamos una experiencia equilibrada y que no tengamos, de acuerdo a la expectativa que muchas veces se genera en nuestra mente o parte de nuestra mente, nos dé, digamos, esa experiencia. Si estamos vibrando, por ejemplo, en una vibración baja, oscura, es muy probable que tu experiencia sea de esa vibración. Si estás vibrando por sobre el estado de equilibrio, en un estado de excitabilidad, posiblemente tengas vivencias desde ese estado. Es decir, que todo funciona de acuerdo a cómo está nuestro nivel de vibración. Por eso, y vuelvo al ejemplo de estas prácticas que se han puesto de moda desde hace mucho tiempo y que tienden a buscar información buscando atajos cuando la mayoría de las personas no están preparadas. Algunos me pueden decir, bueno, yo voy a una sesión de Reiki que me hacen una relajación a través de la respiración, mi cuerpo está tumbado y no tomo nada, no me dicen que me ha pasado tanto porque no hacen una revisión de alguna experiencia, pero lo que muchos no saben, que estás voluntariamente permitiendo que la persona que supuestamente está canalizando la energía universal entre comillas, ¿sí?, esté interfiriendo porque vos le diste tu permiso, tu poder siempre va a estar en tu voluntad, para que pueda al menos entrar en tu campo vibratorio, en tu campo electromagnético. Y cuando esa energía entra en tu campo electromagnético, seguramente, y te lo voy a decir sin pelos en la lengua, no es para que tengas miedo, ¿sí?, es para que te informes, porque todos, absolutamente todos, o gran parte, no vamos a generalizarlo, pero es un porcentaje que realmente es muy grande, hemos estado en algún momento ya interferidos. Es decir, que tu campo electromagnético seguramente está interferido. No te quiero decir que en un gran porcentaje sí, y esto es uno de las hipótesis que logró a través de más de 30 años de estudio este científico italiano que les nombré recién. Él dice que en un porcentaje de casi el 80 o el 90% la población mundial está interferida por este tipo de seres, de conciencias de baja vibración, oscuras, que vienen haciéndolo a lo largo de desde que la humanidad es humanidad. Entonces, claro, entendiéndolo desde este lugar, o al menos tomando la información como potencial, por más que la persona que te está ofreciendo este tipo de práctica haya trabajado mucho en ella, hay que ver después, porque tendríamos que empezar a observar estados de congruencia de lo que una persona te dice y también lo que hace y cómo de alguna manera se desenvuelve. Si una persona que es facilitadora, por más que se conecte a una supuesta energía universal, como he hablado con varias, y obviamente me he interiorizado porque tuve que en algún momento aprender de qué se trataba todo esto, porque vengo totalmente de afuera de todo este tipo de prácticas y me he tenido que rodear con personas y preguntarle y charlar y hacer reuniones
algunas que duraban mucho tiempo, para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que haces vos? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo aprendiste? ¿De dónde viene? Y bueno, muy pocas personas te dicen realmente de dónde viene, quién por primera vez canalizó este tipo de información, ¿sí? Cuando vamos a ver qué seres había a través de ciertos estudios a nivel, si se quiere, esotéricos, que se pueden hacer a través de entrar en estados de conciencia, que esto parece muy loco. Esto parece muy loco decir que una persona puede entrar en un estado de percepción que pueda tener información. Desde la ciencia pura y dura te van a decir que esto es pseudociencia, ni siquiera pseudociencia. Te van a decir que eso está agarrado de los pelos, que no tiene fundamento, sustento. Bueno, esto lo vienen haciendo organismos no gubernamentales, pero que obviamente tienen intereses con los gobiernos, sobre todo de las potencias, por lo menos desde lo que se conoce desde la década del 60, donde preparaban a personas, que es más, como hacen estos reclutadores que de alguna manera se encargan de viajar por todo el mundo y de reclutar talentos, y esto lo hacen a todos los niveles. Por eso después los que llegan generalmente tienen problemas, los que llegan a ser famosos y a manejar masas y a generar mucho de esto, la mayoría tiene problemas en todos los niveles. Hay reclutadores que ya quizás no se hace como se hacía en ese tiempo, pero se buscaban niños que tenían aptitudes y capacidades extrasensoriales para ponerlos en un programa en los que después se terminaban, digamos, convirtiendo prácticamente en esclavos, porque tenían esta facilidad o estos ciertos dones que desarrollaban o que amplificaban para poder, a través de estados alterados de conciencia, poder ver a un nivel no material, a un nivel que se denomina etérico. Esto se llama visión remota, lo pueden buscar, o experimento o MK Ultra, lo pueden buscar. Es más, hay una serie que fue muy famosa, que quizás todavía esté en Netflix, que se llama The Strange Thing, ¿sí? La cosa extraña. Bueno, es eso. Ahí está plasmado cómo a través de esta niña. En principio yo vi muy poquito cuando me comentaron que bueno, esto que yo estaba comunicando, pero vos me estás contando lo que pasa en la serie. Bueno, y fíjense que esta serie también son experimentos que se han hecho, están ficcionados obviamente. Esto se llama primado negativo, podríamos hablar un montón de eso también, pero en esa serie terminan como abriendo un portal para esta cosa extraña que sale y empieza a interaccionar en esta realidad, en esta tercera dimensión. Bueno, si ustedes creen que esto es ficción, que esto está fuera de lo que puede pasar, bueno, a lo mejor les esté faltando información. Y a lo mejor, sobre todo a terapeutas que están facilitando un montón de herramientas por una cuestión, obviamente, que sienten que puede ayudar. Esto no es una crítica, porque la herramienta está y el conocimiento está y la información se puede acceder de diferentes formas y maneras, pero muchas veces esa información que viene está contaminada o está interpretada o está sesgada por este tipo de entidades o por las entidades que están interfiriendo al terapeuta o al facilitador. ¿Por qué? Porque muchos de los terapeutas que están trabajando ahora no han trabajado a otro nivel que no sean de las herramientas que se les ha dado de manera más práctica, digamos, y que tienen mayor captación. Por eso cuando hablo, y lo he hecho y lo sigo haciendo, de todo esto con terapeutas que manejan cierta información a nivel de, obviamente, de planos dimensionales, de estados de conciencia, de vibración y de todo esto,
cuando le hablo de estos seres que ya nos han interferido y posiblemente estén siendo interferidos, y a través de ellos en una labor genuina desde el querer ayudar y desde el querer hacer bien, estén siendo utilizados para seguir implantando. Por eso, y con esto cierro, por eso, como sugerencia, si cada vez que vas a un lugar en los que en definitiva tendrías que sentirte mejor, por más que te sientas mejor en el momento, cada cierto tiempo tenés que recurrir a eso, en principio están pasando dos cosas. Una, estás dependiendo de que alguien arregle lo que vos tenés que arreglar. Básico, es bien básico. Y te lo digo así de directo porque si te está pasando, la responsabilidad también es tuya. Porque es fácil una vez que tenemos esta información, mirá, este terapeuta está interferido, está tomado por estas entidades y a través de esta persona me está haciendo mal a mí. No, no es tan así. Hay responsabilidades nuestras. Nadie puede hacer tu trabajo. Ni siquiera cuando vas a hacerte una armonización energética, porque esto está de moda. Cuando te armonizan o te equilibran los chakras, lo que están haciendo muchas veces es interferir a través de tu permiso, tu energía, por alguien que vos crees que está haciendo las cosas bien o desde la luz. Y muchas de esas personas ni siquiera saben que también están interferidas y están siendo utilizadas para que vos te sientas bien un ratito y para que tengas que volver. Porque es un círculo vicioso, es como la serpiente que se muerde la cola. Y cuando descubrimos todo esto, que no lo descubre el terapeuta lo descubre porque empieza a darse cuenta, cuando vamos a trabajar en sesiones en otros estados, en otras dimensiones, se empieza a dar cuenta por sí mismo que, claro, esa energía superior no venía de la fuente universal. A ver, cualquiera que te diga que necesitas un ser que te asista, que te cambie la energía, que interceda a través de una persona humana para que vos te sientas bien, desconfía, porque en un alto porcentaje hay seres que están disfrazados de falsos seres de luz. Ningún ser de alta vibración, sea extraterrestre, sea de otro plano dimensional, sea del plano espiritual, si está en la luz, va a venir a hacer el trabajo que vos tenés que hacer. Por eso se nos han dado muchas herramientas bajo los mismos principios universales para que individualmente podamos utilizarlas nosotros. Porque esto lo que pasa es que si no somos responsables desde lo individual, y no es responsable el terapeuta, que muchas veces, y veo mucha irresponsabilidad, incluso sabiendo de que está generando dependencia en las personas que vienen, y tienen miedo de decirte, mira, yo no te estoy ayudando. Porque muchas veces entiendo cuando, no digo que se persiga desde el fin económico, porque conozco muchos terapeutas que no lo hacen desde ahí, pero que sí necesitan esa parte para seguir experimentando la vida, porque obviamente estamos bajo un sistema en donde al menos en principio necesitamos desde esa parte, que es energía también, que después vamos a ver cómo esa energía puede venir desde otro lugar. También entiendo el miedo de decir, bueno, si yo de alguna manera, claro, le avivo a esta persona que en realidad tiene que empezar a trabajar de manera individual, lo más probable es que deje de venir. Y es lo mejor que te puede pasar como un terapeuta responsable. Si la persona deja de venir porque ha encontrado su camino, ha encontrado su manera de buscar no la felicidad, sino el estado de paz, de equilibrio, es muy probable que en principio lo hayas ayudado en empezar a limpiarse de esas cuestiones que por eso lo enseño, por eso trato de comunicarlo, por eso por más que no vengas a una formación y que no te tenga en una sesión o en una consulta,
lo dejo igual, ¿no? No solo lo dejo igual acá, sino en las formaciones o por ahí en algunos textos o libros que he escrito y que están totalmente libres para cualquiera que los quiera tener, sino que trato de decirlo porque si hay algo que tengo claro es que, bueno, vine a dar esta información, después lo que vos hagas con eso ya no es responsabilidad mía. Sí es responsabilidad mía, de alguna manera, compartir lo que a lo largo de muchísimo tiempo y lo que me permite estar ayudando, guiando a personas que por sí mismas vean todo eso que tienen a nivel de interferencia, y de que muchas veces estas interferencias, cuando las descubrimos, son las más peligrosas porque tienen total control de lo que vos ves, lo que vos sentís, lo que vos escuchás, lo que pasa por tu cuerpo, si te enfermas o no, si acercás o atraes a alguna persona o no. O sea, siempre, siempre, siempre están ahí. Siempre. Después otra cuestión, quizás un poquito más leve, es las interferencias por seres espirituales que muchas veces obviamente dejamos estar porque creemos que ese abuelito, esa mamá, ese hijo, ese tío, ese gran amigo que se fue primero, está ahí para ayudarnos, para asistirnos. Tampoco ocurre de esa manera. Y eso será algo que, bueno, seguramente hablaré después. Porque todo tiene que ver, sobre todo en estos tiempos, que puedas empezar a, en principio, hacer tu trabajo. Hacer tu trabajo es, al menos, tener esta información, como siempre digo, ahí en stand-by. Y si realmente estás transitando situaciones que no podés manejar, de estar bien pasás a estar mal en cuestión de minutos, de segundos. Si ves que no hay cambios, si hay estancamientos, si tenés malos hábitos, si tenés malos pensamientos, si tenés situaciones que no podés manejar con los seres queridos, con tu entorno, es muy probable que seas una persona que esté interferida y que tengas que buscar alguna herramienta que en principio te aleje de todo esto que no te produce grandes cambios, sino a lo sumo un bienestar efímero que puede durar lo que dura. Por ejemplo, si te duele la cabeza al tomarte una vallaspirina. A lo mejor te atenúa el dolor, se te va, pero solo estás buscando aliviar el síntoma. No estás buscando realmente el origen, lo que está causando esa situación que estás transitando. Bueno, creo que ha sido todo por hoy. Gracias a las personas que han estado al principio, durante, si alguno aguantó hasta acá, bueno, mándenme un mensaje que al menos les voy a agradecer de manera... Ya ni sé cuánto voy en tiempo, pero hora y 20 prácticamente, hora y media. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí. Seguramente estaremos la semana que viene dando un poquito más de información, al menos desde este lugar. Aquellas personas que les interese un poco más de todo esto, que quieran contarme alguna experiencia, que quieran saber cómo puedo ayudarlas o guiarlas para que puedan empezar a trabajar en todo esto desde las herramientas que tengo, que suelo también esto aclararlo muchas veces. No soy el único que de alguna manera trabaja o se desempeña de esta forma, pero sí sé que es la única herramienta que hace que vos puedas trabajar por vos mismo. Digamos, yo no hago nada más que guiarte para que vos puedas ver todo esto, para que puedas acceder a un estado de claridad, llamado estado de conciencia, sin tomar absolutamente nada, sin ningún tipo de información y preparación previa, porque es algo que todos tenemos, todos tenemos ese potencial, y que te puedo asegurar que es un antes y un después. Sobre todo cuando empezás a darte cuenta que el origen de lo que te está bloqueando o te está haciendo pasar una experiencia de sufrimiento, muchas veces los has permitido a vos.
y como lo has permitido vos, también tenés el potencial de dar vuelta a la hoja, empezar una hoja en blanco. Para eso obviamente necesitas ir hacia adentro, pero hacia adentro con total conciencia, sin ningún tipo de interpretación externa. Ni siquiera yo interpreto lo que está pasando. Yo solo con la información que vos me das puedo ayudarte y guiarte de acuerdo a la experiencia y al saber cómo enseñarte para que puedas sacar eso que te está bloqueando, que te está afectando, para que puedas poner algo positivo. Es decir, sacar sombra, sacar oscuridad, sacar sufrimiento para poner luz, para poner equilibrio, para poner bienestar. Semana que viene voy a estar aquí en Esperanza, seguramente voy a estar haciendo otro live cuando considere que tenga que hacerlo. La semana del 2 al 5 o al 6 voy a estar en la ciudad de Rosario y en la zona para aquellas personas que quieran acercarse a algún taller, alguna charla, alguna sesión individual, sea presencial o también de manera online, de manera virtual. Creo que ha sido todo, gracias por estar ahí, que tengan una excelente noche y que tengan un excelente fin de semana. Seguramente nos vemos pronto. Chao.